Ya sé que es tarde, soy el último y soy el banquero, pero no huyáis que seré breve. No huyáis. Me lo habéis puesto complicado. Yo quería arrancar con unas palabras que has dicho, Ángeles, al presentar, que decías, es un año, una época de crisis económica, crisis financiera, crisis ecológica, medioambiental, crisis espiritual. Bueno, entonces, yo querría empezar con una pregunta, ¿y por qué hemos llegado a esto? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo es posible en una época, como el siglo XXI, que tenemos todos los recursos del mundo, científicos, técnicos, económicos, hemos llegado a una situación de destrucción humana, aquí hoy hablamos solo de ecología y de medio ambiente, pero tendríamos que hablar de ecología en general, de destrucción humana, porque en esta época hay aproximadamente 50 guerras en el mundo, porque a pesar de que la medicina cura cada vez más enfermedades, cada vez tenemos nuevas enfermedades, se dobla cada año la venta de ansiolíticos. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Esta es la pregunta que deberíamos hacernos. Pero yo os la hago a vosotros, porque hoy durante el día han salido varias veces los comentarios que oigo siempre. Claro, es que las administraciones, los gobiernos deberían hacer esto y lo otro, y seguro que lo tienen que hacer, estoy convencido. Pero pocas veces oigo la autocrítica de qué estamos haciendo mal nosotros. Entonces, claro, cuando uno se pregunta las contradicciones, las crisis en el fondo son contradicciones que estamos viendo ahí en el mundo, lo que tendríamos que ver es que estas contradicciones son el reflejo de nuestras contradicciones. Pero claro, es más fácil verlo fuera que dentro. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que cambiar en nosotros para que el mundo cambie? Entonces, contradicciones tenemos muchísimas. Entonces, la vida se ha complicado tanto, es tan complicada que nos hemos ido centrando en compartimentos estancos. Hay gente que es ecologista, hay gente que está en el sector social, hay gente que está en el sector cultural, hablamos de los gobiernos, hoy también se hablaba de la educación, tenemos que educar a nuestros hijos y tal. Pero los niños no escuchan lo que decimos, los niños ven lo que somos. Por tanto, si no cambiamos, los niños seguirán reflejando en su violencia creciente, es un problema actual de hoy, los niños cada vez son más violentos a edades más jóvenes, el problema de la droga, el problema de la violencia, de la delincuencia, de la velocidad, ¿qué nos están reflejando? Que nosotros no estamos bien. Entonces, yo me encuentro muchas veces dando charlas de este tipo que cuando estás en un sector ecológico, hablas de problemas sociales y a la gente no le interesa problemas sociales, porque yo soy ecologista y si vas a un sector social no le hables de ecología porque también le pilla ya distante, ¿no? Y vivimos en estas contradicciones. Entonces, criticamos a las grandes empresas, a las multinacionales, sobre todo criticamos a los bancos y a las cajas de ahorros, sobre todo el último año, vas por ahí diciendo que eres banquero y te insultan a veces, es que los banqueros y tal, pero ¿quién ha construido este modelo? ¿Por qué la economía actual es así? ¿Qué tipo de modelo social y económico estamos viviendo? Hay una situación, la situación en el mundo es tan grave a todos los niveles, yo no os voy a cansar porque es tarde, pero los que no lo conocen, yo recomiendo que se miren los objetivos del milenio. Cuando las Naciones Unidas se reunieron en el año 2000 en Nueva York, en la sede de Nueva York, hicieron un informe del estado del mundo a todos los niveles. El estado era vergonzoso, es decir, a nivel de mortalidad infantil, de hambre, de pobreza, discriminación de la mujer, epidemias, etcétera, etcétera. Vergonzoso. Era tan vergonzoso que se propusieron unos objetivos del milenio que en 15 años cambiarían toda una serie de cosas. Y el año pasado, estábamos en la mitad aproximadamente de este periodo, el secretario general de las Naciones Unidas, cuando presentó el informe anual, Ban Ki-moon, decía, señores, hemos fracasado, estamos peor. Estamos peor. El cambio climático en 8 años ha empeorado muchísimo. Hoy mueren 70.000 personas de hambre cada día, etcétera, etcétera. Bueno, hay un informe y dice, hombre, si ahora hiciéramos algo todavía podríamos reaccionar. Da el comentario que a mí me costaba entender, porque si el año 2000 nos habíamos comprometido a cambiar, ¿cómo me puedes decir en el 2008 si ahora hiciéramos algo, ¿no? Entonces, cuando uno lee el informe de las Naciones Unidas, resulta que cada año dedicamos más miles de millones de dólares a ayuda humanitaria. Cada año más dinero que el año anterior. Cada año estamos peor. Entonces, aquí hay que analizar qué estamos haciendo mal, dónde está el problema. Y el problema es que todo modelo social y económico que estamos desarrollando en sí mismo es erróneo, por no decir a veces perverso, porque genera más destrucción humana y ambiental de la que podemos arreglar haciendo ayuda humanitaria. Y lo que hay que ver es que este modelo, ¿qué es lo que hay que cambiar del modelo? Y el modelo está basado, y también ha salido durante el día, en la famosa ley de la oferta y la demanda, también llamada competencia, son palabras para disimular un modelo que en el fondo lo que defiende es el egoísmo. Es decir, tú preocúpate de lo tuyo, busca tu máximo beneficio personal y el mercado ya lo regulará. Esto es lo que se sigue enseñando en universidades, escuelas de negocio y que se ha inoculado en la sociedad de tal manera que lo llevamos ya en la sangre y lo transmitimos a nuestros hijos sin darnos cuenta. Y yo siempre digo, la ley de la oferta y la demanda no existe.
y esto hay que decirlo en voz alta, no existe tal ley. Oferta y demanda, es decir, competencia, es un modelo, pero no es una ley, porque ley significa que obliga, que no hay otra alternativa. Y leyes solo hay en la naturaleza. Ahí sí que hay leyes, que bueno, la gente que es creyente dice que las han puesto Dios, y los no creyentes dicen que es el azar, sea quien sea, son inexorables y no te las puedes saltar. Pero economía, hablar de leyes es un engaño, es una falacia. Porque economía es relación entre los seres humanos, nuestro trabajo y el planeta Tierra que nos da soporte. Por tanto, economía es relación humana, por tanto es diálogo y sobre todo es conciencia y responsabilidad. Y en la economía moderna tenemos que empezar a sustituir la competencia y el máximo beneficio como únicos criterios, empezar a introducir ahí dentro dos nuevos criterios que son estos que acabo de decir, conciencia y responsabilidad. Es decir, coherencia. El fondo del problema es filosófico, evidentemente, hoy no tengo tiempo de hablar, pero es la idea de que el hombre es un animal, y como que es un animal, los animales luchan en la naturaleza, pues estamos comportándonos un poco como animales, y toda la economía está basada en necesidades. Necesidades, yo necesito, yo, mis necesidades, el otro siempre es un enemigo o es un peligro. Entonces, pero esto es un comportamiento animal. Y los animales sí que viven bajo leyes o bajo instintos del grupo y no pueden comportarse de otra forma. Pero el ser humano no es un animal solo, si quiere. El ser humano es un ser capaz de ser libre, puede decidir qué quiere hacer. Hoy, por ejemplo, habéis decidido que queríais venir aquí, no os obligaba ninguna ley. O podéis decidir componer una sinfonía musical o pintar un cuadro o escribir una poesía, porque el ser humano hace estas cosas. Y esto no tiene nada que ver con una cadena evolutiva de azar, de necesidad. Es decir, somos capaces de crear, somos capaces de desarrollar nuevas capacidades. Y esto hay que introducirlo en la economía. Y ver que cuando nos comportamos en economía, muchas veces nuestros valores, como seres humanos, nuestros principios, nuestros ideales, se contradicen al entrar en el área económica. Porque cuando hablamos de economía, hablamos de dinero. Y cuando hablamos de dinero, bajamos nuestro nivel superior a un nivel de subconsciencia, a un nivel instintivo, a un nivel animal, y perdonadme la expresión, solo es para provocar. Pero es así, es un nivel de miedo, una sociedad basada en el miedo, entonces todos nuestros valores entran en contradicción. Sobre todo en el tema, por ejemplo, cuando hablamos del consumo, la agricultura ecológica no tendría que ser una alternativa o una opción, es la opción. La otra, hoy se decía, tendría que estar como mínimo sancionada, porque la responsabilidad de una agricultura que se está cargando el planeta, según tengo entendido, el 60% del cambio climático viene de la agricultura intensiva o agresiva, y ahí incluyo todo, pesticidas, fertilizantes, transgénicos, etc., está afectando los derechos humanos de los demás. ¿Por qué la permitimos? Es un tema de negocio, porque hemos puesto el negocio y el beneficio por encima de nuestros valores. Este es el problema de la sociedad de hoy. Pero a nosotros también nos afecta. No es un problema de las multinacionales o de los gobiernos o de los banqueros que son muy malos. Nosotros en nuestro comportamiento cotidiano, muchísimas veces, el beneficio personal, el dinero, el coste o el beneficio está por encima de otros valores. Y entonces, a la hora de comprar, mucha gente dice, es que es más caro lo ecológico. Claro, tú decías, claro, es que calidad y valores y respeto humano, el precio tiene que reflejarlo. Exactamente, también en banca. ¿Por qué en banca se critica a la banca, los banqueros y tal? Y cuando la gente va a la banca el comportamiento es el mismo. Yo antes de estar en Trío 2 Bank, 30 años en una caja de ahorros, he estado allí trabajando y la gente siempre me ha pedido lo mismo. ¿Cuánto me pagas? O si me viene a pedir un préstamo, ¿a qué tipo de interés me lo vas a dejar? Y no es que me lo pidieran. A veces, incluso en los últimos años, eran amenazas. A ver, si te portas bien, te haré la hipoteca contigo. ¿Cómo que me vas a dar la hipoteca? Te la daré yo a ti. No, pero a ver... Y esto sigue funcionando. Es decir, hay gente que es ecologista, pero pide el préstamo al banco que le da más barato. Y antes se le ha hecho una pregunta a Sonia Castañeda, es decir, bueno, un banco que se ha citado aquí, que ahora se le ha despertado recientemente una gran sensibilidad por el sector ecológico, es enternecedor, está muy bien. Está bien, no, yo no lo critico, fantástico. Pero este banco, como muchos otros, sin ningún rubor pueden financiar, por ejemplo, transgénicos. Y hay gente que está financiando una ONG que es pacifista y a la vez pueden financiar el comercio de armas. Y entonces no caemos en la cuenta que cuando estamos trabajando con estos bancos, nuestro dinero, ya sea que lo llevamos o ya sea que lo pedimos, y cuando pedimos un préstamo nos cuesta, si tener conciencia del dinero que ponemos en un banco cuesta tenerla, cuando pedimos un préstamo aún nos cuesta más. Digo, hombre, ¿cómo voy a pedir un préstamo a Tríos si el banco tal me lo da más barato? Ya, pero este banco está en clara contradicción con tus valores. No puede ser tu aliado. Hoy hablabais de alianzas. Es que si queremos cambiar el mundo hay que crear alianzas.